bienvenidos a Agenda EMOL TV. Hoy es un día especial, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nosotros lo hemos conmemorado en EMOL TV, generando un tremendo espacio con puras mujeres power durante todo el día, y esta por supuesto no es la excepción. Vamos a estar conociendo a distintas candidatas a la Convención Constituyente, se las voy a presentar. Estamos junto a Rocío Cantú Arias. Ella es candidata constituyente independiente por cupo Evópoli por el distrito 20. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Hola, Bárbara. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos también junto a Bárbara Sepúlveda. Ella es candidata constituyente por el Pacto Chile Digno Verde Soberano por el Partido Comunista en el distrito 9. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también estamos junto a Andrea Peterman. Ella es candidata constituyente independiente con un cupo UDI por el distrito 24. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Bárbara, muy bien, gracias. Y tú, gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a las tres nuevamente por estar con nosotros, sobre todo hoy que es un día especial. Para poder comenzar, me gustaría invitarlas y darles también unos segundos para que ustedes nos cuenten un poco de su trayectoria, a qué hacen, a qué se han dedicado y sobre todo por qué se decidieron a emprender este desafío como candidatas a la convención. Vamos en el mismo orden que las presenté, partamos con Rocío. Yo soy Bárbara Rocío Cantú Arias, soy abogado de profesión, docente universitaria, mamá de dos buenas personas. He vivido siempre en Concepción, algunos años en Talcahuano, y la idea de ser parte de este proceso de la Convención Constituyente en estos meses de campaña dice en relación con algunas ideas que tengo y que creo representar en muchas personas, ideas de libertad, ideas de una sociedad civil empoderada, hablando del empoderamiento de las mujeres, ¿no es cierto? Ideas de modernización del Estado y de cumplimiento del Estado de Derecho, que creo podemos volver a conversarlas y plasmarlas, ojalá, en una nueva Carta Fundamental. Y además porque creo que los hechos, ¿no es cierto?, de violencia y de polarización que hemos vivido, principalmente a partir del 18 de octubre del 2019, hacen que asumamos con responsabilidad, pero también con humildad, este desafío. Me parece que no es bueno pensar, en mi opinión, partir como con ideas de refundación y de hoja en blanco, porque creo que en la Carta Fundamental hay hartas ideas y principios buenos que nos han llevado a progresar, que hay que mantener, y por cierto, algunos otros cambios muy importantes que realizar. Muchas gracias, Rocío. Bárbara. Gracias. Bueno, yo soy abogada, mi especialidad es en Derecho Público, en particular en Derecho Constitucional. Soy abogada constitucionalista y además tengo un magíster en género. He sido parte además de las organizaciones civiles de derechos de las mujeres, en particular las organizaciones feministas, desde el año 2013. Fui directora ejecutiva del Observatorio contra el Acoso Callejero, fui directora ejecutiva y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, y además hago clases en la Universidad de Derecho Constitucional, de Teoría Política, y también soy funcionaria pública, trabajo en la Municipalidad de Recoleta también desde el año 2013, que es una de las comunas de mi distrito, en el cual voy por la lista Pro Dignidad. Muchas gracias, vamos a estar conversando justamente de eso, de ese trabajo también más adelante. Andrea. Yo soy Andrea Peterman, yo soy ingeniero civil industrial de profesión, soy mamá de 4 hijos, tengo 4 hijos chicos, ha sido todo un desafío el trabajar en la pandemia con niños. Yo llevo más de 15 años trabajando en la Reserva Biológica Huilo Huilo, en la comuna de Panguipulli, específicamente en Neltume, Puerto Fuy, que son localidades que están muy cerca de la cordillera, de la frontera con Argentina. Nosotros ahí hemos desarrollado un proyecto de desarrollo sustentable bastante innovador, porque cuando nosotros partimos con esto no existía en Chile el turismo de naturaleza, y cómo, en el fondo, cómo uno puede conservar el territorio integrando las comunidades y con un desarrollo económico que les permita a estas comunidades emprender y tener sus propios negocios, y además, por otro lado, cómo incorporamos a la mujer al mercado laboral. Nosotros, estas localidades eran pueblos madereros, que la mayoría de las personas que trabajaban realmente eran los hombres, partieron como asentamientos madereros, y hoy en día, con la conversión hacia el turismo, la mayoría de las mujeres trabaja, tiene sus propios emprendimientos y ha logrado tener una mejor calidad de vida, y además
el desarrollo de este turismo de naturaleza nos ayuda a conservar, porque tanto las personas, las comunidades que tienen estos incentivos, tienen un incentivo real a que la naturaleza alrededor esté conservada para que realmente lleguen los turistas. Mi motivación para meterme en la Convención Constitucional, yo no vengo del mundo político, esta es mi primera incursión en la política, yo siempre he trabajado no en el lado público, porque yo creo que hay cosas súper importantes, sobre todo para los que vamos por regiones. El nivel de centralismo que tenemos en Chile es enorme, todo se decide en Santiago, todo tiene un foco en Santiago, y a las regiones les cuesta mucho crecer, porque todas las decisiones pasan por Santiago. Si yo quiero, como emprendedor, partir un nuevo emprendimiento, ¿cierto? Todas las decisiones para los permisos, muchas cosas terminan pasando a Santiago, entonces los procesos se hacen muy lentos. Y en los países desarrollados de la OCDE, ¿cierto? El 30% se gasta a nivel local, en promedio, en países unitarios como el nuestro. En cambio, en Chile eso es solo un 10%, y en nuestra región, la región de los ríos, es entre un 6 y un 8. Entonces nosotros necesitamos aumentar eso. Y esa fue mi motivación, porque yo creo que del mundo de la política no había logrado salir, y creo que esta Constitución tenemos una oportunidad de cambiar ese enfoque. Bueno, aprovechando también que hoy, tal como lo decíamos al inicio, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, me gustaría preguntarles a ustedes en términos generales, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué cosas se podrían hacer para avanzar en estas materias, eventualmente en una nueva Constitución, Rocío? Yo creo, Bárbara, en la complementariedad entre el hombre y la mujer. Creo que la cultura de dominación hace que las mujeres seamos victimizadas o que tengamos un enfoque o un lugar de víctimas en lugar de tener un real empoderamiento, ¿no es cierto?, que contribuye, por cierto, a la sociedad. En materia económica, Bárbara, creo que la libertad de emprender, la libertad de asociación, la libertad económica, ¿no es cierto?, y los principios de orden público económico que podemos plasmar en la Constitución, sin duda son una oportunidad para las mujeres de poder salir, ¿no es cierto?, de nuestros hogares. Imagínate lo que está pasando, lo que comentaba Andrea, o lo que está pasando en pandemia, en que muchas mujeres se han tenido que reinventar y salir, ¿no es cierto?, con sus emprendimientos a buscar el sustento para su familia. Entonces, pienso que principios generales como la libertad económica, por ejemplo, es un principio que se debe mantener en primer lugar en beneficio o como una oportunidad directa para el desarrollo laboral y empresarial de las mujeres. ¿Bárbara? Gracias. Mira, yo creo que para enfrentar esta pregunta hay que saber un poco de dos cosas. Primero, la historia del constitucionalismo y lo que implica realmente una constitución. Y por otro lado, la realidad de las mujeres y de las diversidades sexuales, voy a agregar, porque además son en términos de género, es importante reconocer esa diferenciación. Y en la constitución en Chile, además, porque obviamente este es un proceso propio. Nosotros podemos estar observando los procesos constituyentes comparados, las constituciones a nivel comparado, y aprender muchísimo de esos procesos. Lo que yo creo sí es que Chile necesita evidentemente su propio camino, y en ese sentido hay que reconocer las deficiencias en materia de género de la Constitución del 80, que a mi juicio, y por supuesto es bastante consensuado a nivel de organizaciones de las mujeres. Se trata de cuestiones bien específicas. Primero, existe una falta de reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres de las diversidades sexuales en la Constitución. La Constitución hoy día contempla una reforma el año 99 que modificó el artículo 1 para reemplazar el término hombres por persona, y el artículo 19, número 2, para agregar una frase que dice hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y disculpa que me ría un poco, pero para mí, por lo menos en el ejercicio de mi profesión y además dirigiendo una asociación de abogadas feministas, es del todo irrisorio que hoy día se plantee que existe igualdad ante la ley entre hombre y mujer en Chile. Eso efectivamente es una total mentira. Existen muchos ejemplos de la legislación, además hoy día, en materia laboral, en materia civil, en materia comercial, en materia penal, donde encontramos deficiencias tanto en el tipo de normas jurídicas que nos discriminan, como en los efectos que producen normas que apuntan incluso a mejorar situaciones o que incluso dicen que son neutrales. Yo creo que hay un error en eso, precisamente porque hay una tradición moderna del constitucionalismo que se hereda en Chile y que apela un poco al liberalismo y la formalidad. La igualdad se declara, pero no se hace efectiva. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Evidentemente hay que tener un reconocimiento específico de los derechos, hay que reconocer también los derechos sociales y colectivos
colectivos con una perspectiva de género, porque hay que mirar también al segmento poblacional de las mujeres en Chile y darnos cuenta, porque todos los índices y estadísticas oficiales nos entregan la triste realidad de que hoy día las mujeres somos ese sector más vulnerable, más empobrecido, más precarizado. Este carácter fuertemente individualista de la Constitución no nos sirve, no ha mejorado las cosas y por lo tanto hay que avanzar a un nuevo modelo. Creo que es importante entender cuál es la recepción clara de los derechos humanos también en el texto constitucional. Eso ha sido un debate histórico entre constitucionalistas y abogados de derechos humanos. Creo que hoy día es la oportunidad para zanjarlo. Falta una paridad en la redistribución del poder político. Esa es una de las grandes banderas a propósito de que el proceso constituyente es paritario. Eso nos entrega la posibilidad no solo de incorporar estos contenidos, sino de establecer ahora la regla y costumbre para poder redistribuir equitativamente el poder, y porque finalmente, por más derechos que tengamos, si no tenemos poder, difícilmente vamos a poder incidir en esas decisiones. Y finalmente creo que hay que revisar la institucionalidad vigente y las propuestas de nueva institucionalidad, especialmente el rol que han tenido los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional en la defensa de los derechos de las mujeres, en incluso la interpretación de los derechos fundamentales, para poder dinamizar esto y además otorgar garantías y protección adecuadas, pensando siempre que en el horizonte lo que queremos es erradicar la desigualdad, la discriminación y la violencia de género. Andrea. Mira, yo creo que interesante las cosas que dijeron. Ahora, yo creo que aquí, para que las mujeres realmente logren tener igualdad de condiciones con los hombres, necesitan tener libertad económica. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando las mujeres dependen o de su pareja, o del papá de su hijo, o qué sé yo, son sometidas a abuso y a muchas cosas porque no tienen una independencia económica. En ese sentido, yo creo que es muy importante que nosotros promovamos el emprendimiento de las mujeres y las formas que ellas pueden trabajar, porque nosotros podemos escribir muchas cosas en la Constitución, y así como hoy en día hay cosas que están escritas en la Constitución y no se cumplen, no tienen por qué cumplirse porque las escribamos ahora. Entonces, nosotros tenemos que generar las condiciones para que eso ocurra. Por ejemplo, con la pandemia, más de 700.000 mujeres han perdido puestos de trabajo porque han tenido que dedicarse a sus hijos. ¿Por qué? Porque como tuvimos todo un año sin colegio, ¿cierto? Somos el país de la OCDE que más pérdidas de trabajos laborales de mujeres hemos tenido. ¿Por qué? Porque también fuimos el país de la OCDE que menos clases presenciales tuvo. Entonces las mujeres no hemos tenido, muchas mujeres no hemos tenido opciones de seguir trabajando porque hay que dedicarse a los niños. Entonces, en ese sentido, creo que es importante reconocer cuáles son los problemas más allá de lo que uno pueda poner en la Constitución. ¿Cuál es el objetivo de una Constitución? El objetivo de una Constitución es limitar el poder político para defender los derechos y las libertades de las personas. Entonces nosotros necesitamos que, para que una mayoría circunstancial, o a lo mejor incluso minorías, no abuse de las personas, ¿cierto? En ese sentido, la Constitución tiene que ser lo suficientemente amplia, pero tiene que rescatar los derechos de las personas. Y por otro lado, hemos hablado mucho de los derechos, creo yo, en esta discusión constitucional, pero nos ha faltado escuchar la parte la parte orgánica de la Constitución y de cómo se distribuye el Estado. Yo creo que nosotros tenemos un problema tanto en la parte judicial y en el Ministerio Público, con muchos casos que hemos visto que jueces fallan y luego vuelven a cometer los mismos abusos, vuelven a violar mujeres. Pero eso es un problema de delincuencia que no solo le ocurre a las mujeres, también le ocurre a los hombres, le ocurre a los niños, les ocurre a homosexuales, les ocurre a todos. Nosotros tenemos un problema, como decía Rocío, con el Estado de Derecho. Nosotros hemos ido perdiendo cada vez más el Estado de Derecho y la delincuencia se ha ido tomando la bandera de lucha. Y por otro lado, tenemos un sistema judicial muy garantista, donde se garantiza, por ejemplo, un abogado para el imputado, pero no para la víctima. Eso también ocurre con las mujeres. Por otro lado, la Fiscalía no está haciendo su trabajo, porque a veces yo tengo sentencias, ¿cierto? Y tengo una persona que tiene que pagarle una pensión, llega el fiscal y te dice, no, es que sabe que yo no sé, no está habido, entonces yo no le puedo ir a cobrar esa pensión. Y las mujeres tienen que, solas, sin ayuda de nadie, hacer una investigación para encontrarlo y más o menos llevarle la dirección exacta a los tribunales y a la Fiscalía para lograr realmente cobrar esa pensión. Eso no puede ser, eso debiera hacerlo el Estado. Y el Estado tiene que defender a las víctimas, no solamente al imputado.
Ahora, dentro de todas las fórmulas que se han tratado, esto es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo, ¿a ustedes les parecería razonable quizá incorporar un principio de la Constitución, así como, como lo es el principio de la igualdad, por ejemplo, el principio de la equidad de género, y que eso tuviera que ser una norma para todas las leyes, para todo lo que viniera en el futuro, sea lo que sea? ¿O no sería suficiente, Rocío? Yo creo que, a mí no me parece, Bárbara, que sea incorporado expresamente. Creo que, a ver, en términos de igualdad, de igualdad ante la ley, de libertad y de igualdad en derechos, por cierto que debemos plasmar en la Constitución esta igualdad entre hombres y mujeres. Creo que esa igualdad debe ser respetada, ¿no es cierto?, por la institucionalidad y por las leyes inferiores que se dicten. Aquí igual hay un tema, Bárbara, que me gustaría plantear sobre la moderación de las expectativas, porque en la Constitución tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto?, en principios generales que conducen a que la legislación se someta a ello o al menos lo respete. Entonces, pensando en esta igualdad, por ejemplo, creo que en materia laboral tenemos algunos lomos de toro, ¿no es cierto?, algunos baches que debemos resolver y que no permiten que esta igualdad ante la ley laboral se haga efectiva. Por ejemplo, el artículo 203 del Código Tributario, del Código del Trabajo, estaba pensando en impuestos hace un rato, del Código del Trabajo, ¿no es cierto?, diferencia los costos en la contratación de hombres y mujeres, porque obliga a las empresas a financiar, a pagar las salacunas de las mujeres siempre que se hayan contratado 20 o más. Entonces, ahí nosotros tenemos una situación de discriminación vía legislativa. Hubo un proyecto de ley hace poco tiempo, que todavía está en el Congreso, ¿no es cierto?, para fomentar o para establecer, para imponer la sala cuna universal. Y me parecía que era un muy buen proyecto para que, en términos legislativos, o sea, de ley inferior, pudiéramos conseguir al menos esta igualdad ante la ley laboral. ¿Bárbara? Mira, yo iría mucho más allá de simplemente la consagración de un principio. Me parece que hoy día, de hecho, las políticas a la cual se obliga el Estado de Chile por los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres es a la transversalización del género, y por lo tanto eso debe atravesar y permear toda la institucionalidad, especialmente el quehacer del Estado, pero también avanzando a la consagración de los derechos específicos y la redistribución del poder político. Por lo tanto, un principio no es suficiente, y si lo observamos hoy día, por ejemplo, en el comportamiento de la Constitución del 80, y que es algo que parece que Andrea y Rocío también identifican, o sea, cuál es la falencia, y vemos que a nivel legislativo claramente siguen existiendo altas discriminaciones. Hay muchísimos ejemplos, pero yo en el ámbito laboral incluso, si hoy día no hay un principio, por ejemplo, el de equidad salarial consagrado en la Constitución, difícilmente una ley, o sea, va a requerir simplemente una voluntad política para poder modificar la voluntad política, que no ha existido además, porque en los últimos 30 años se ha avanzado muy poco en esta materia, e incluso después de la reforma del año 99, que incorpora la igualdad formal ante la ley, que es más o menos ese principio al cual se refería Rocío, y que efectivamente es ese sector político el que ellas representan, el que se ha puesto todos los cambios, que se ha puesto los cambios sustanciales, por ejemplo, en materia de filiación, en materia de matrimonio, en materia de igualar el estándar de las familias en Chile, que hoy día son algunas de primera, segunda categoría, unas tienen más derechos, otras tienen menos derechos, dependiendo incluso de su conformación. Y eso claramente hoy día representa un sesgo y un estereotipo que nosotras no vamos a seguir impulsando. Creemos que la forma de frenarlo no pasa por un principio, pasa precisamente por la especificación de las materias y en particular sobre el quehacer estatal, cuáles son los mandatos específicos que una Constitución contiene para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo, para avanzar también en la erradicación de la desigualdad, la violencia y la discriminación, porque si hoy día vemos la complejidad del fenómeno y después pensamos que simplemente con un principio se van a cambiar las cosas, claramente eso no es verdad, no es real. En las constituciones liberales como la que nosotros tenemos, adolecen precisamente de lo declarativo.
y por lo tanto se asume que con eso es suficiente para lograr una igualdad material. Pero eso no es así y tenemos 20 años de historia que lo comprueban. Entonces, a mí me parece que hoy día claramente esta especificidad se tiene que otorgar a la Constitución, se tiene que dar todos estos debates en la Constituyente en materia, por supuesto, en materia de derechos, de justicia, con un enfoque jurídico y no reducirlo, como ha querido también el sector que hoy día representan aquí Rocío y Andrea, a una cuestión valórica, a una cuestión de moral, porque de eso no se trata. No se trata de la diferencia entre lo que yo opino para mí y con mi moral y mi pensamiento o lo que opinan los demás. Se trata de la corrección de una injusticia, la corrección de la desigualdad y avanzar a una sociedad que pueda tener una transformación sociocultural importante, donde el derecho es una herramienta que puede servir para la transformación o puede servir para obstaculizar los procesos, como ha sido la Constitución del 80. Andrea. Mira, yo concuerdo con Rocío que el principio fundamental acá es la igualdad ante la ley. Nosotros necesitamos que todas las personas tengan los mismos derechos ante la ley, que no se discrimine por distintas razones. Las constituciones en general, las constituciones de los países desarrollados, no tienen un listado gigante de miles de detalles, porque para eso están las leyes simples, o sea, para eso están las leyes. La Constitución tiene que consagrar los derechos principales de las personas. Y en ese contexto yo creo que es súper importante que nosotros nos enfoquemos en la igualdad ante la ley. Nosotros podemos escribir muchas cosas en la Constitución, pero si no hacemos un cambio cultural, de verdad, a través de la educación, vamos a seguir con lo mismo. Si se han incorporando cosas en la Constitución respecto al derecho a la igualdad ante la ley, derechos de mujeres, etcétera, pero la verdad es que van quedando ahí si nosotros no impulsamos un cambio cultural a través de la educación. Y eso tampoco vamos a poder escribirlo precisamente qué es lo que vamos a decir en la educación en la Constitución. Nosotros en la Constitución, yo insisto que yo creo que ha estado muy enfocado el tema en la parte dogmática de la Constitución y hemos dejado de lado la parte orgánica, que es cómo nosotros estructuramos el Estado para que funcione y defienda los derechos de las personas, de las mujeres, de los hombres, de los niños. No nos olvidemos de los derechos de los niños. ¿Cómo logramos que el Estado realmente no abuse de las personas, ¿cierto? No tengamos una mayoría circunstancial que abuse de las personas por distintas razones y por eso las constituciones tienen que tener aprobaciones grandes de 2/3 para que realmente sea un consenso, ¿cierto? En el caso de la parte orgánica, yo quiero volver a la parte del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yo creo que ahí hay un tema importante que viven muchas mujeres de abusos de abusos en general, de abusos tanto intrafamiliar como de delincuencia. Yo creo que nosotros tenemos un problema de delincuencia. Afecta, por supuesto que afecta mucho a las mujeres, pero también afecta al resto de la sociedad. Nosotros en un país vamos a tener distintas personas, tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos que lograr vivir en una sociedad donde no nos ataquemos los unos a los otros y encontremos puntos de encuentro. La diversidad es buena, yo creo que la diversidad es súper buena, qué bueno que haya gente distinta, que piense diferente, que tenga distintas visiones. Lo que es importante es ver cuál es nuestro objetivo, que es tener mejor calidad de vida, tengamos mejor oportunidades para todas las personas y que a las personas se las trate con la misma dignidad sin importar de dónde yo venga, o si soy mujer, o si soy hombre, o si soy niño, o si soy adolescente, o si soy homosexual, o lo que sea. Entonces, nosotros necesitamos, de alguna manera, lograr que ese respeto exista. Hay muchas cosas que vamos a poder plasmar en la Constitución, hay cosas que se van a poder poner en la Constitución, y yo creo que es fundamental el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a la igualdad ante la ley, que no se me discrimine porque soy víctima y no soy imputado, porque resulta que hoy en día, si yo soy víctima, no soy igual ante la ley, no tengo la opción de un abogado, en cambio si soy imputado sí. Entonces hay muchas cosas que a pesar de estar en la Constitución, no se ejecutan. ¿Cómo las llevamos a cabo? Saliéndonos un poco de esta temática particular de la equidad de género en las mujeres, pensando unas que por supuesto todas tienen directa relación, pero ¿cómo ven ustedes una de las discusiones que seguro va a ser de las más álgidas respecto a la incorporación de derechos sociales? Hay personas que dicen que deberían de alguna manera acortarse, pensando que cosas que se incorporen se puedan efectivamente cumplir, otros que dicen que en realidad habría que hacer un esfuerzo por tratar de incorporar la máxima cantidad posible. ¿Cómo ven ustedes esa discusión? ¿Cuál sería la postura que ustedes tendrían eventualmente en la convención, Rocío? Yo creo, Bárbara, que los derechos sociales que tenemos hoy día incorporados en la Constitución del 80 deben
por cierto, plasmarse en una nueva Carta Fundamental y que la discusión respecto de los derechos sociales va a ser súper relevante, no como antecedente para su ejecución o su bajada legislativa, sino que además por la eventual posibilidad o la posibilidad cierta de incorporar algunos otros, como por ejemplo el derecho a la vivienda. Me parece que el catálogo de derechos debe estar plasmado en la Constitución, pero con el pero de que en la línea que decía Andrea, bueno, la Constitución no es una solución, ¿no es cierto?, mágica a los problemas y demandas sociales que existen, y tampoco va a ser la solución a nuestros problemas. O sea, hubiese sido tan fácil, Bárbara, con que hubiéramos escrito, ¿no es cierto?, hace un tiempo más derechos sociales o redactarlos de otra forma para solucionar las problemáticas que hoy día nos aquejan a todos, y eso no va a ser así. Quiero agregar una cosa pequeña respecto del cambio cultural de que hablaba Andrea, y me acordé de un ejemplo. En la misma ley laboral, hace algunos años tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de que el permiso postnatal parental lo tomen los padres trabajadores y no solamente las madres trabajadoras, como existía antes. Eso con un objetivo de fomentar la corresponsabilidad entre la familia y el trabajo, entre padres y madres. Y fíjate que, según las estadísticas de la propia Suceso, de la Superintendencia de Seguridad Social, un porcentaje bajísimo, no tengo el número ahora, pero menos del 1% de padres trabajadores se toman este permiso. Entonces, por ahí creo que Andrea dio en un punto respecto del cambio cultural. Esto no es únicamente hacer un listado de cosas en la Constitución, por eso voy en la moderación de expectativas, y tampoco es plasmar, que creo que es un paso, y que el permiso postnatal parental, igual que la ley 20.348 del año 2009, que igualó o que prohibió las discriminaciones en el salario por igual trabajo entre hombres y mujeres, son un avance muy significativo. Pero si no hay, como decía Andrea, un cambio cultural, al final la ley queda ahí escrita en el Código del Trabajo o en la Constitución, y no se cambia o no se mejora o no vamos progresando en la línea de lo que queremos. Bárbara. Perdona, tenía el micrófono apagado. Sí, mira, yo creo que hoy día igual hay que entender un poco el contexto político para esbozar una respuesta como esta, y con mucha seriedad y responsabilidad creo que es importante señalar que es por el estallido social que nosotros estamos hoy día en este proceso constituyente, que de otra forma no se habría dado porque no ha existido la voluntad hoy día del establishment político para generar esas transformaciones. De hecho, cuando se propuso un proceso constituyente en el segundo gobierno de Bachelet, por el año 2015-2016, fue frenado por la derecha porque el argumento era que no existía el quiebre institucional ni político suficiente para justificar que existiera un proceso constituyente. Entonces, hoy día que lo tenemos, además, nos dicen que tenemos que moderar las expectativas, cuando efectivamente las expectativas son de la ciudadanía el vivir bien, el que se acabe el Chile de privilegios, donde hoy día para poder acceder a salud inmediata, de calidad, hay que endeudarse o hay que finalmente desembolsar dinero o esperar un año en una fila. Un año donde hoy día incluso con las cifras, nuevamente, las cifras oficiales, estas no son las cifras preparadas por ningún órgano que quiera potenciar la polarización, no, son las cifras oficiales del gobierno, y que nos muestran que hoy día incluso más del 60% de las personas que están esperando una cirugía llevan un año en lista de espera, cuando hay gente que se puede operar mañana mismo si es que está despejado el pabellón. Y eso tiene que ver con la desigualdad socioeconómica. Por lo tanto, los derechos sociales son importantes. Y son importantes en el sentido no de repetir la fórmula de la Constitución del 80, que la Constitución del 80 establece la libertad de trabajo, pero no el derecho al trabajo. Establece el derecho a la educación, pero no le otorga una garantía, una protección, pero sí a la libertad de enseñanza, que es la libertad de armar colegios, de organizar colegios. Hoy día hay derecho a la salud en la Constitución del 80, pero la garantía que ofrece la Constitución es escoger entre el sistema público y privado. Y yo me pregunto aquí, realmente, ¿quiénes pueden escoger entre el sistema público y privado? Porque si tú le preguntas al 80% de la población, no puede escoger por el sistema privado, a menos que esté en esa situación de endeudamiento que además hoy día asfixia a la mayoría de las familias chilenas. Creo que es importante que avancemos al derecho de la vivienda, pero también estos derechos no pueden ir así, simplemente reconocidos de forma vacía. Ya no nos sirven las declaraciones. Esto va más allá de la buena voluntad política. La ciudadanía requiere exigibilidad de los derechos. ¿Y en qué se traduce esto?
en que cada derecho tenga una garantía asociada, todos, no por la elección del constituyente, unos sí y otros no, que la arbitrariedad de la Constitución del 80. Significa que, por supuesto, vamos a incorporar la garantía de la judicialización de los derechos sociales, de la exigibilidad para el legislativo con mandatos específicos para que el legislador efectivamente remueva las trabas legales que hoy día existen, cuando podamos destrabar el quehacer del Estado, por ejemplo, en la economía, cuando el Estado pueda organizar la producción nacional, cuando podamos avanzar un modelo de desarrollo como esos estados que aspiramos, porque acá también se habla de la OECD y se habla de los estados desarrollados. Bueno, preguntémonos cómo llegaron esos estados a ser como son. El Estado desarrollista intervino en la economía en todos esos países que son grandes referentes incluso para las personas que defienden el capitalismo. Y son grandes referentes hoy día porque el desarrollo también se entiende en sentido humano, y es decir, garantizar el bienestar para las personas. Esos Estados intervinieron en la economía y además redistribuyeron los impuestos. Y eso generó menor desigualdad porque las personas pudieron acceder realmente a prestaciones básicas de calidad sin tener que endeudarse con un Estado que realmente podía proveerlas. Y evidentemente el desafío va en ese camino. Y hoy día tenemos que lograr derechos sociales de verdad, no simplemente las declaraciones de buenas intenciones, y también eso de moderar las expectativas, yo creo que hoy día está un poco de más. La gente tiene expectativas claras, este proceso constituyente surge por esas expectativas, el buen vivir, el bienestar social. Son cuestiones mínimas de humanización. Entonces, si tú me dices que eso es una expectativa muy alta, bueno, habría que decirse al 80% de la población que también está esperando con este proceso constituyente que definitivamente cambie las cosas en Chile. ¿Andrea? Mira, yo creo que en el tema de los derechos hay que dividir lo que son derechos intrínsecos de las personas y los que son derechos prestacionales. Los derechos prestacionales requieren que el Estado invierta recursos en esos derechos, ¿cierto? Como son la educación, la salud, etcétera. ¿Qué pasa? Que hoy independiente, no existe una nación que tenga un presupuesto infinito donde yo lo deje libre y que yo tenga a los tribunales de justicia decidiendo, porque al judicializar esos derechos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo a los tribunales de justicia decidiendo cómo voy a distribuir el presupuesto de la nación. Y lo que yo necesito es tener un Estado, un poder ejecutivo que escriba un presupuesto y diga, mira, yo voy a destinar tantos recursos a educación, tantos recursos a salud, tantos recursos a seguridad pública, tantos recursos a seguridad social, etc. Se necesita una cierta planificación y se necesita un equilibrio para que el país no se endeude demasiado y termine quebrando, como le ha pasado a muchos países en nuestra región, que al final, al no tener recursos para poder suplir todos estos derechos sociales, empiezan a generar simplemente plata y se transforma en inflación, como lo hemos visto en Argentina, en un montón de otros lugares. La verdad es que, claro, en Latinoamérica nos caracterizamos por tener estas constituciones donde tenemos un listado enorme de derechos, que no significa que se les van a entregar eso a la gente, por una razón súper simple, porque se requieren recursos para eso. El Estado tiene recursos limitados y las necesidades sabemos que son infinitas. Por lo tanto, el Estado tiene que tener la capacidad, el Ejecutivo en este caso, de distribuir los recursos de la mejor forma posible, manteniendo, ¿cierto?, la responsabilidad fiscal, que ha caracterizado bastante a Chile y por eso hemos logrado avanzar como país. Rey, ¿qué otra cosa? No, un extremo, es que quiero poner un ejemplo como para contextualizar este asunto. Si nosotros nos vamos a un extremo, por ejemplo, que uno consagra en la Constitución un derecho judicializable que es la salud mental, y viene una persona y dice, mire, yo soy pelado, yo no tengo pelo, entonces eso me causa una depresión, y yo quiero que el Estado me financie una operación de pelo. Perfecto, él va a la justicia, pide y gana. Entonces resulta que por esa operación de injertos de pelo, que es una operación larga y cara, tenemos otras 10 personas que tenían un problema, por ejemplo, en la cadera, y no voy a poder producir esas 10 operaciones de cadera porque tuve que destinar los recursos acá porque un juez me lo dijo, y ese juez no conoce cuál es el presupuesto completo de la nación, entonces no puede distribuir esos recursos. Y por otro lado, ¿quiénes son los que van a poder ir a la justicia? Los que van a poder ir a demandar estos derechos y judicialmente va a ser gente con más educación y más recursos, no van a ser las personas con menores recursos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a terminar pasando? Que la gente con menos recursos y con menos educación no va a tener la capacidad, no va a poder ir a demandar estos derechos y no van a ser iguales ante la ley. Ellos van a tener menos derechos y van a recibir menos derechos que el resto de las personas que tienen la opción de demandarlo en forma judicial. Y por eso que yo creo que nosotros tenemos que moderar
la discusión de los derechos al respecto. Yo creo que es fundamental la educación, yo creo que la educación es el principio de todo. Hoy en día la educación está en la Constitución, y así todo, la educación no es buena, necesita muchos ajustes y todo. Eso lo vamos a lograr a través de leyes. Nosotros podemos modificar la Constitución y poner que vamos a tener una Constitución, o sea, una educación fantástica, pero no porque lo escribamos en la Constitución eso se va a dar, porque se necesitan recursos, se necesita organización, se necesita administración de esos recursos. ¿Sí? Desde el 2009 a la fecha se han duplicado los recursos en educación, y la educación no ha mejorado nada, la educación básica me refiero. La educación no ha mejorado nada. Entonces, perdón, Andrea, que tenemos que seguir porque nos queda poquito tiempo, lamentablemente. Perdón. Así como estamos hablando de estas temáticas, ¿qué otras creen ustedes que podrían generar roce y que va a costar que se pongan de acuerdo? El derecho a propiedad, por ejemplo, puede ser uno de ellos. ¿Qué otros tienen también en mente y de los que a ustedes les gustaría promover si eventualmente llegan a la convención? Rocío. En la línea de lo que hablaba Andrea y Bárbara también, es la modernización del Estado, absolutamente, en la parte orgánica. El derecho de propiedad, a mí me gustaría que, porque es una de las libertades fundamentales del ser humano, ¿no es cierto? O sea, el derecho de propiedad debe estar consagrado en la Constitución. Ojalá el sistema, ¿no es cierto?, de expropiación también, además de las leyes o del decreto ley que existe hoy día respecto del procedimiento, pero al menos la función social y las causales de expropiación que existen en Chile y que se van a permitir. El principio de subsidiariedad del Estado con empoderamiento y reconocimiento de la autonomía de los cuerpos intermedios me parece también fundamental. Yo creo en una economía social de mercado, y esto implica que el mercado, ¿no es cierto?, asigne eficientemente los recursos y que el Estado se debe encargar de la equidad en la distribución de estos recursos. En la línea de lo que decía Andrea, me parece que es un sistema o un modelo que hay que mantener, que probablemente hay que mejorar vía legislativa, pero respecto de los principios y de los derechos que se deben seguir manteniendo o incluso fomentando en una nueva Carta Fundamental, va por ahí Bárbara. O sea, principio de subsidiariedad, que lo creo muy necesario para que los cuerpos intermedios y para que las personas puedan alcanzar sus proyectos de vida individuales, los que les parezcan, en esta diversidad de la que hablábamos, ¿no es cierto? Porque no todos queremos lo mismo. Es muy importante el derecho de propiedad, la libertad económica, la libertad de asociación, la libertad de emitir opiniones. Me parece que son clave. Creo que pudiera ser temas a discusión en la parte orgánica, ¿no es cierto? Tal vez la composición del Tribunal Constitucional, que es un tema que ha generado bastante debate, ¿no es cierto?, respecto a esta tercera Cámara, discusión que tiene más años que el hilo negro, y que creo fundamental de mantener como órgano constitucional el tribunal, el TC. Sin embargo, pudiéramos mejorar el diseño respecto de su composición y designación de sus miembros, así como algunos otros. Creo que el Banco Central también es importantísimo que su autonomía esté reconocida en la Carta Fundamental. Y podría seguir, pero creo que es bueno darle espacio a la Bárbara y a Andrea para que también respondan. Bárbara, ¿dónde crees tú que van a estar los principales disensos dentro de la convención? Yo creo que apuntan parecido a lo que está señalando Rocío. Yo creo que el Estado social y democrático va a generar un debate interesante, un debate intenso entre la oposición y el oficialismo dentro de las fuerzas políticas que se van a ver reflejadas en la Convención Constitucional. Creo que el derecho al agua, por ejemplo, hoy día, que además es uno de los tantos ejemplos en los cuales, si bien se dice que a través del legislativo se pueden solucionar muchos problemas, bueno, ese es un proyecto que se discutió el año 2020 y que en esta misma fecha, en el año 2020, el Congreso rechazó declarar como un bien nacional de uso público, declaró rechazar que se garantizara como un derecho humano, con acceso garantizado, y hoy día la sequía que enfrentamos, que sabemos que se compone mayoritariamente por un saqueo del agua, evidentemente también nos empuja a reflexionar. Es un país hoy día que está viendo afectada su producción, incluso agrícola, la producción ganadera, y bueno, por supuesto, en una pandemia, cuando están obligando a las personas a lavarse las manos, a bañarse constantemente, y hay gente que vive con 20 litros al día de agua por un camión aljibe que llega
un par de veces a la semana, si es que a una población con familias de 6 personas, bueno, a mí me parece que es bastante complicado, y una de las cuestiones urgentes es a zanjar. También está la recuperación de todos los recursos naturales. Hoy día, evidentemente, el royalty minero no fue suficiente. Nosotros tenemos hoy día que diversificar la producción nacional, y a propósito de eso, también tenemos que hacernos de nuestros propios recursos, el cobre, el litio, pero otros minerales también, que hoy día exportamos de forma bruta, y que luego compramos de forma refinada y trabajada, y yo creo que ahí podría haber un ahorro importante, y de hecho podríamos diversificar con eso la producción y recaudar el dinero que se requiere para garantizar todo, además lo que hoy día promovemos con los derechos sociales en particular. Yo creo que otro tema que va a ser quizás bastante controversial es el de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Nosotros estamos planteando una refundación donde las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad no tengan rango constitucional, como la mayoría de las constituciones del mundo además no la tienen, no es necesario. Esto es más bien la lógica de la democracia autoritaria que dejó Pinochet a propósito de una regulación, una supervigilancia por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad de la institucionalidad civil, que hoy día no es necesaria, y vemos además presenta sus falencias, cuando tenemos que finalmente modificar o reformar o hacer algo para salir un poco de no solo los casos de corrupción del ejército y de carabineros, sino incluso de las violaciones de derechos humanos, ha sido bastante difícil porque están reguladas con 2/3 en la Constitución del 80. Entonces, yo creo que hoy día ponernos en rango legal, someterlos a la autoridad civil, refundarlas como una policía civil y democrática, son cuestiones que se plantean en el horizonte, además, bastante cercano, y creo que el proceso constituyente es clave para debatirlo. Por supuesto que en materia, yo ya lo había dicho, los derechos sexuales y reproductivos, que para los sectores conservadores chilenos son cuestiones de moral, cuando efectivamente son derechos, y se trata de un asunto de justicia, autonomía y de libertad. También creo que va a ser uno de los grandes debates de la Constitución. ¿Y Andrea? Bueno, yo, un poco tomando, yo creo que las dos dijeron un gran número de cosas que claramente van a ser temas a debatir importantes de la Constitución. Yo creo que el derecho a propiedad es un tema importante por muchas razones, porque prácticamente todos los estudios que uno puede ver en el mundo, los países que tienen constituciones con un derecho de propiedad limitado o sin derecho a propiedad no crecen. Se bajan las inversiones. O sea, si nosotros queremos que nuestro país crezca, porque la única forma de poder realmente entregarle derechos sociales a las distintas personas y tener los recursos para que tengamos educación, salud, etcétera, de calidad, es con crecimiento. Nosotros necesitamos generar más recursos para poder invertir más recursos en las distintas personas. Entonces, yo creo que ese va a ser un tema importante y que va a ser clave para el futuro de Chile, para ver si, para seguir creciendo y lograr llegar a ser un país desarrollado, o estancarnos y seguir como le ha pasado a muchos otros países en la región. Por otro lado, por supuesto, el tema de los recursos naturales siempre es un tema. Yo creo que es fundamental entender que el Estado tiene recursos limitados y necesidades infinitas. El Estado no tiene los recursos para invertir. Los recursos naturales, hay un dicho que dice, la vaca no da leche, sino que a la vaca hay que levantarse en la mañana, ir y ¿cómo se llama?, ordeñar la vaca, y ahí uno obtiene leche. Con los recursos naturales pasa exactamente lo mismo. No es que uno se levante y el cobre esté. No, para poder sacar cobre hay que invertir miles de millones de dólares para hacer una inversión de muy largo plazo, para realmente poder obtener ese cobre y venderlo y obtener recursos. Hoy en día el Estado recibe más plata por los impuestos que paga la minería privada que por las utilidades de Codelco. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa minería privada, no tendríamos ese recurso adicional, tendríamos mucho menos ingresos por el cobre. Entonces, yo creo que es importante no caer en esa tentación, porque puede significar que después no tengamos más minería nomás, y le ha pasado a muchos países. Le pasó a Argentina, por ejemplo, cuando nacionalizó el gas, y de ahí en adelante nunca más se hicieron inversiones de gas. Argentina, siendo un país riquísimo, que tiene mucho gas, hoy en día hay muchos sectores donde no reciben gas. Entonces, yo creo que, con el tema de carabineros y todo, yo creo que nosotros necesitamos modernizar las instituciones de carabineros. Necesitamos ver cómo volvemos a darle un foco que la ciudadanía confíe en ellos. Yo creo que los países sin policía no existen. De alguna manera nosotros tenemos que regular la delincuencia que cada vez está peor en este país. Y para eso se necesitan
son tres patas, se necesitan buenos tribunales de justicia, buen Ministerio Público, la Fiscalía, ¿cierto? Y por otro lado, buenas fuerzas de orden modernas, que tengan los recursos necesarios y los apoyos necesarios. También necesitan apoyo para poder hacer las cosas que tienen que hacer. Bueno, finalmente, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, está muy interesante indagar en estos puntos que además hemos podido ver cuáles son sus posturas al respecto. Unos pocos segundos para que ustedes puedan cerrar alguna idea, invitar también a la gente que nos está viendo a que vote por ustedes, queda muy poco tiempo, solo algunas semanas para el 11 de abril. Rocío. Yo, Bárbara, bueno, invitar a las personas del Distrito 20 a que puedan conocer mis propuestas, mis redes sociales, a que me puedan conocer a mí, porque soy una opción, con mucha humildad lo digo, soy una persona sensata, de una línea, preparada, justa, y creo que hay mucha gente que, aun cuando de pronto se ha polarizado el discurso, o que hay harto de eslogan en ideas que no van a ser plasmadas en la Constitución, o porque no se puede, o porque ideas que vayan a estar en la Constitución no mejoren la calidad de vida de las personas por falta de voluntad política o por algunas otras variables, algunas de las cuales hemos conversado hoy día. Pienso que hay mucha gente sensata como yo y que pudiera interesarse en revisar mis ideas de libertad, de modernización del Estado, de principio de servicialidad del Estado, poner a la persona al centro de la idea. En la misma línea de Andrea, ¿no es cierto?, necesitamos que un Estado eficiente, pequeño, que vaya acompañando estas demandas sociales que vemos, ¿no es cierto?, recogidas en la calle desde el 18 de octubre, y por lo tanto, bueno, invitar a las personas de mi distrito a que voten el 11 de abril, informados, que puedan ver mis propuestas, porque debería ser una súper opción para ellos. Así que con humildad que me conozcan. Muchas gracias, Rocío. Bárbara. Muchas gracias. Yo quiero hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo a votar informados el 11 de abril. Creo que hoy día, evidentemente, vamos a tener un proceso constituyente muy álgido políticamente, donde se van a debatir cuestiones tan trascendentales como el bienestar, como la dignidad de las personas, y yo por lo menos creo que hay cuestiones que sí nos dividen y que hoy día representan dos proyectos de país que se contraponen y que se ha dado cuenta además en este debate. Me parece que es muy importante saber por quiénes votamos y a quiénes representan. Especialmente hay que tener mucho ojo, y lo digo para las personas que están del lado de las demandas sociales, con quienes hoy día se plantean como candidaturas independientes o como candidaturas que van a apoyar las demandas sociales, pero que votaron rechazo, o que de verdad no quieren cambiar las cosas. También me parece que es importante saber quiénes van a tratar de mantener el status quo, a defender sus propios intereses, hoy día quiénes tienen derechos de agua, quiénes defienden a la élite económica y política en desmedro de lo que significaría, por ejemplo, hacer una transformación social importante en el país. Por eso hay que averiguar quiénes son las candidatas, los candidatos de cada distrito. En el distrito 9 hay grandes candidaturas, y yo invito a la gente a informarse, a leer, a seguir las redes sociales, y a diferenciar también los discursos, porque hay algunos que plantean, por ejemplo, las demandas sociales, pero también de forma vacía, en su cascarón, como una consigna, pero cuando en profundidad vamos viendo de qué forma estas demandas sociales se pueden plasmar realmente y transformar las vidas diarias de todas las personas, ahí vamos a tener las claras diferencias que además se han dado cuenta en este debate. Y agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, Bárbara, a la invitación, a EMOL, por cierto, y eso es. Yo soy Bárbara Sepúlveda, represento la lista Apruebo Dignidad por el Distrito 9. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y finalmente, Andrea. Yo finalmente, bueno, mira, yo quiero hacer un llamado también a las personas a participar en este proceso. Es súper importante que la gente se informe, que vean las distintas, tanto como decía Bárbara como Rocío, que vean las distintas propuestas de los candidatos, que vayan a votar el 11 de abril o 10 y 11, no sabemos, ¿cierto? Que vayan a votar, que se informen, que participen de este proceso, porque esta Constitución tiene que representar a todos los chilenos. Y aquí lo más importante es que saquemos una Constitución en un periodo razonable de plazo, que es este año, que logremos volver a ver qué cosas nos unen, escucharnos. Las personas que están en los extremos, yo creo que tenemos que tratar de volver a entender cuál es nuestro foco principal, que yo creo que es una mejor calidad de vida para las personas, cómo llegamos allá, y eso se logra a través de acuerdos, a través de tener una institucionalidad. Por lo tanto, aquí es importante que lleguemos a final de este año con una nueva Constitución,
que sea aprobada por una gran mayoría de los chilenos y podamos seguir avanzando. Porque las cosas no van a cambiar de un día para otro, pero tenemos que ir generando nuestra institucionalidad para que sí cambien y vayamos mejorando y logremos ser un país donde todas las personas tengan derechos. En ese sentido, yo los invito a seguirme también en mis redes sociales, que es Andrea Peterman o Peterman Andrea en el caso de Instagram. Vean nuestras propuestas y voten informados y vayan a votar y participen de este proceso. Muchísimas gracias nuevamente a las tres, ha sido súper interesante esta conversación, bueno, siempre lo decimos, si este fuera el tono de la convención, seguro van a salir grandes cosas ahí. Muchas gracias y que tengan una súper buena semana, Andrea, Bárbara y Rocío. Gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron, como siempre los dejamos invitados a seguir junto a nosotros, informándose, conociendo más candidatas aquí en emol.com.